Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, un gusto verles. Por favor, abran sus Biblias, vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 31 al 38. Versículo 31 al 38. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hermanos, el Señor Jesucristo en este pasaje le está hablando a aquellos que decían creer en Él, pero que no habían comprendido lo que significaba seguirle verdaderamente. Él les declaraba que la evidencia de un verdadero discípulo no es simplemente una profesión de fe verbal, sino la perseverancia en su palabra. Es decir, vivir conforme a sus enseñanzas, aferrarse a su verdad revelada y obedecer a su evangelio. Jesús no está hablando aquí de un conocimiento filosófico ni de una iluminación mística interior de una persona, sino de una obediencia que es práctica y que es también continua a su verdad, como una evidencia clara de un corazón que es regenerado. Un discípulo genuino, hermanos, es aquel que conoce la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad del Salvador. Y esa verdad es lo que verdaderamente lo hace libre. ¿Libre de qué? El mismo pasaje lo explica en el versículo 34. 34 dice, es del pecado, libre del pecado. Es decir, de la esclavitud espiritual que impide al hombre agradar a Dios. No se trata de una liberación de enfermedades físicas o de trastornos emocionales. No. Lamentablemente, este pasaje ha sido distorsionado por muchas personas y movimientos. Uno de ellos es la secta conocida como la ciencia cristiana. Esta religión, mediante una especie de acrobacia mental, interpreta que cuando dice Jesús, la verdad os hará libres, es en realidad un conocimiento interior que libera al hombre, al ser humano, de las ilusiones del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Según esta enseñanza, su enseñanza, estas realidades no existen. Escuche bien, estas realidades no existen, sino que son producto de una mente equivocada, de una mente que está en error. Por tanto, al conocer la verdad, según su definición de qué es verdad, el ser humano se libera de tales ilusiones. Sin embargo, lo que hacen es desconectar el versículo, el pasaje que nosotros leímos de su contexto y reinterpretarlo desde una filosofía ajena a las Sagradas Escrituras. Ahora bien, hermanos,
La ciencia cristiana no se debe confundir con la cienciología, que es otra religión completamente distinta, popular entre los famosos de Hollywood como Tom Cruise o como John Travolta. No, no es lo mismo. Igualmente es una secta, pero no es lo mismo. Tampoco tiene nada que ver con la ciencia médica o experimental moderna, aunque su nombre suene parecido, ciencia cristiana. La ciencia cristiana no es ciencia ni es cristiana en el sentido bíblico del término. Entonces, ¿qué es exactamente la ciencia cristiana? La ciencia cristiana, hermanos, es un movimiento religioso que nació en el siglo XIX en los Estados Unidos. Tiene presencia mundial en Europa, partes de América Latina y más de 2.000 congregaciones hoy en Estados Unidos. Y lo que de manera general enseña es que la mente tiene poder sobre la materia, es decir, la mente tiene poder sobre el cuerpo y que el conocimiento espiritual puede eliminar toda clase de enfermedad y de sufrimiento. Y está basada a una interpretación mística y metafísica de la Biblia, es decir, que reinterpreta todo de forma simbólica y subjetiva. Su fundadora, Mary Baker, nació en 1821, es la figura central de la ciencia cristiana y es considerada entre sus seguidores como una profetisa moderna para ellos. Ella fue profundamente influenciada por un curandero y mentalista llamado Phineas Kimby, con quien tuvo contacto cuando ella estaba enferma y pudo curarse. Después Eddy iba a publicar una obra principal debido a que ella fue sanada de una manera milagrosa. Ella publicó una obra principal con el que va a ser el libro guía de esta secta, que se llama Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. Ahí expresará su sistema doctrinal y que finalmente en 1879, escuche esto, funda oficialmente la Iglesia de Cristo, científico, que queda en Boston. ¿Con el objetivo de qué? De restaurar el cristianismo primitivo y su poder de sanidad. Toda filosofía de una secta es eso, restaurar algo que se ha perdido en la antigüedad, como también lo predicó Juanito la semana pasada hablando de los mormones. Desde entonces esta organización se ha expandido globalmente y tiene incluso un periódico llamado y reconocido The Christian Science Monitor, que ha ganado premios de periodismo, aunque sus creencias siguen siendo profundamente erradas desde el punto de vista bíblico y que no han sido retractadas hasta el día de hoy. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando juntos acerca de la secta de los mormones y vimos que muchas de sus enseñanzas distorsionan la revelación bíblica y sustituyen la verdad de Dios por doctrinas de hombres. Hoy, continuando con nuestra serie de estudios sobre las falsas enseñanzas, nos corresponde el día de hoy analizar otra secta más, que no es conocida en nuestro medio, hermanos, pero ha causado mucha confusión y ha influenciado en muchas religiones que ya vamos a ver, la llamada ciencia cristiana. Y lo haremos en 2 puntos nada más, 2 puntos principales. En primer lugar, veremos sus doctrinas fundamentales y en segundo lugar vamos a ver el contraste de esta enseñanza con la fe cristiana bíblica. ¿Ok? Veremos sus doctrinas fundamentales y veremos el contraste de esta enseñanza con la fe cristiana bíblica. Pero antes de ir a nuestro primer punto, quisiera invitarle, hermanos, para orar para que el Señor nos pueda guiar en este hermoso tiempo. Oremos, hermanos.
Amado Dios, buen Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia, Señor, que nos permites el día de hoy escuchar, venirnos a congregarnos aquí, Señor, y poder adorar juntos y escuchar tu palabra, Padre Santo. Te ruego, Señor, que usted me pueda guiar en la exposición de tu palabra y también, Señor, que puedas tú abrir los oídos y el corazón de aquellos que no te conocen. Señor, guía a tu iglesia también a afirmar en tu verdad. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, primer punto, sus doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son las creencias principales de esta secta? Vamos a ver las doctrinas esenciales de la ciencia cristiana. Y lo interesante, hermanos, es que cada una de ellas es sutilmente predicado, enseñado con un lenguaje bíblico, que si alguien no conoce de Dios o alguien está en duda, posiblemente pueda caer en estas mentiras, en estos errores. Pero como toda secta, lleva consigo una distorsión gravísima del mensaje del Evangelio. Vamos entonces a ver 3 puntos doctrinales generales de la ciencia cristiana. En primer lugar, su monoteísmo místico y antitrinitario. Repito, su monoteísmo místico y antitrinitario. Una de las bases de esta secta, hermano, es su idea sobre Dios. Ellos afirman que hay un solo Dios, pero no lo conciben como una persona divina que se relaciona con su creación, igual que el deísmo. En lugar de eso, Dios es definido como la mente infinita, una especie de principio impersonal y abstracto, muy lejano. En su libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, con palabras exactas lo describe a Dios como principio, mente, alma, espíritu, vida, verdad, amor. Así lo describe. Estas no son descripciones poéticas de atributos divinos como podríamos verlo en los Salmos, sino que son una forma literal de explicar lo que es Dios. Además, ellos niegan la Trinidad. No creen que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas en una sola esencia, lo que creemos todos los cristianos. En su lugar, ellos rechazan esta doctrina como una invención humana y sustituyen las 3 personas por ideas espirituales o manifestaciones de la mente divina. En otras palabras, hermanos, no creen en un Dios personal que salva. Una vez más, ellos no creen en un Dios personal que salva, sino en un principio universal que ilumina el mundo de los hombres. Esa verdad es su esencia para poder entonces afirmar lo que ellos entonces creen. Entonces, después de haber declarado primeramente que ellos creen en un monoteísmo místico y que niegan la Trinidad, y ya con eso, hermanos, ya podemos decir que es algo muy grave. Ahora vamos a ver otro aspecto más peligroso que esta secta enseña, que es la de negar por completo la realidad del pecado. Y esto es el segundo punto doctrinal principal de esta secta: su negación de la caída, el pecado, la miseria y la muerte. Y escuche con atención, hermano. Según la ciencia cristiana, el pecado no es más que un error mental. Nuevamente, según ellos, el pecado no es más que un error mental. Es decir, una percepción equivocada de la mente humana que ha perdido contacto con la verdad divina. Ellos rechazan completamente la existencia real de la enfermedad y la muerte.
Para ellos el dolor, el sufrimiento y la muerte no son eventos físicos objetivos, sino ilusiones del pensamiento humano. La enfermedad se considera para ellos un problema espiritual, no corporal. Por eso la solución no es médica, sino es mental. Y ahí viene entonces la peligrosidad, más allá de lo que es el alma, sino también el cuerpo. Afirman que si una persona corrige su pensamiento, confirme entonces a las ideas espirituales que enseñan y podrán entonces ahí sanarse a sí misma. Esto ha llevado a muchos de sus miembros a rechazar tratamientos médicos, hospitales, vacunas o cirugías, y en casos extremos han habido muertes por enfermedades tratables. Así que, en segundo lugar, hermanos, la ciencia cristiana niega la caída del hombre, niega que el pecado haya sido afectado la creación y ve el sufrimiento como un error mental que puede superarse a través del conocimiento espiritual correcto. No hay culpa, no hay necesidad de venir entonces en arrepentimiento a Dios, porque precisamente el pecado es un error mental, es una concepción de nuestro pensamiento equivocado, pero sobre todo que podemos entonces sanarnos a través de la verdad que ellos, según dicen, es la sanación espiritual a través de lo que Baker dice en sus escritos. Entonces, el tercer punto o la tercera doctrina principal de esta secta es también su negación de la deidad, escuche, deidad, muerte y expiación de Jesús, es decir, su naturaleza y su obra de Jesús. Es decir, ellos atentan directamente a la esencia del Evangelio. La esencia cristiana niega que Jesús sea Dios encarnado. Aseguran que fue un hombre excepcionalmente iluminado, un maestro moral, pero no el Hijo eterno de Dios hecho carne. También afirman que su muerte en la cruz no fue real, sino más bien fue que Jesús solo aparentó morir, sino que y escapó de la muerte para exhibir en un acto supremo sobre la materia, dicho acto que después sus discípulos iban a imitar, a emular, eso dicen ellos. Como resultado a esta invención o locura, hermanos, niegan completamente, por supuesto, la doctrina de la expiación. No creen que Jesús haya muerto por nuestros pecados, ni que su sangre tenga poder redentor. Para ellos, la cruz no es el centro del Evangelio, sino una lección simbólica que demuestra cómo el pensamiento correcto puede vencer la materia y el dolor. Jesús entonces no vino a morir por nosotros, sino para mostrarnos el camino, para superar las ilusiones que tenemos en este mundo material, el disque pecado, las enfermedades que tenemos. Lo que Él hizo, según esta secta, también lo que podemos hacer nosotros si alcanzamos el mismo nivel de iluminación espiritual. Tal como fue Cristo iluminado, nosotros también podemos alcanzar ese grado de iluminación pensando y creyendo lo correcto de Dios. Ahora, ¿por qué la gente cree en esta falsa enseñanza? Esta pregunta es muy importante porque para nosotros decir, es algo muy atrevido y exagerado creer en esto. Pero preguntarnos esto nos ayuda a entender por qué muchos son atraídos por doctrinas como esta, incluso como cuando niegan verdades esenciales de la fe cristiana. Podemos entonces aquí destacar 3 razones principales, hermanos. En primer lugar, su contexto de racionalismo médico y espiritual moderna. Esa razón es muy importante poderla indicar. La ciencia cristiana, hermanos, nació en una época donde la medicina no era tan avanzada. Y muchas personas sufrían sin encontrar
una cura, un alivio a su dolor y enfermedades. Ahora imagínense cómo esa gente, por la preocupación que tenían en sus dolores, entonces cualquier cosa o viento de doctrina creían. A esto súmele que estaban en un ambiente de búsqueda espiritual influenciado por el pensamiento positivista, el espiritualismo, el idealismo filosófico. La idea de que uno podía sanarse a sí mismo resultó más atractiva, muy atractiva para quienes se sentían desilusionados tanto de la religión formal que se indicaba en ese tiempo, en todo caso la ciencia médica o la ciencia cristiana en este caso, entonces puso y formuló estas enseñanzas. La segunda razón es porque dio una alternativa a extremos religiosos. Mary Baker presentó su enseñanza como una alternativa novedosa al panorama religioso de su época, muy similar a lo que hizo Joseph Smith con el mormonismo. Es algo novedoso. Las personas les gusta lo novedoso. Su propuesta no era ni el legalismo moralista, si te das cuenta, si ya no hay pecado, entonces ¿quién te puede decir que estás viviendo bien o mal? Su propuesta entonces no fue ni el legalismo moralista, que de muchas iglesias tradicionalistas, ni el escepticismo racionalista de los liberales teológicos. Lo que ofrecía era un supuesto cristianismo sin culpa, sin infierno, sin necesidad de arrepentimiento. Un mensaje centrado en el poder del pensamiento positivo y la autosanación desligado del evangelio bíblico. ¿Quién no le gustaría estar en una secta como tal, que no le dice que se va a ir al infierno, que no le dice que tiene que arrepentirse? Por lo tanto, era una religión novedosa para aquel tiempo. Este tipo de enfoque resulta atractivo para muchos porque ofrece una espiritualidad sin cruz, sin fe, sin carga moral y una salvación sin salvador. Pero precisamente por eso, profundamente engañosa y peligrosa. ¿Por qué? Porque niega el problema real del ser humano. ¿Y cuál es el problema real del ser humano? El pecado. Y por tanto niega también la única solución a ese pecado, que es Jesucristo. Entonces, negando esas dos cosas esenciales, precisamente esta secta ocurre que la gente le parece novedosa. La tercera razón fue, hermanos, por su promesa de sanidad y superación. Muchos llegan a esta religión no tanto por convicción teológica, sino por necesidad emocional o física. Promete sanidad, paz, éxito, autocontrol, poder sobre la enfermedad. ¿Se escucha algo parecido hoy en día a qué religión o qué secta emula estas enseñanzas? Por supuesto, al Evangelio de la Prosperidad. Pero todo esto sobre la base de negar la realidad objetiva del sufrimiento humano, lo cual tristemente deja a las personas sin esperanza verdadera. Entonces, estas fueron algunas de las razones, hermanos, por las cuales muchas personas fueron atraídas y cayeron en esta secta, y que era muy importante poder, en todo caso, analizar el contexto de esta secta cuando se originó. Y aunque los datos muestran que la ciencia cristiana está en declive, eso no significa que su peligrosidad haya desaparecido. No debemos ignorar la influencia que ha tenido y sigue teniendo, especialmente en ciertos círculos religiosos, como acabé de decir a un momento. Su huella puede notarse claramente en algunas iglesias que predican el llamado del Evangelio de la Prosperidad, que de una y otra forma podemos ver que algunas de sus enseñanzas han sido adoptadas y siguen haciendo daño a muchas personas hoy en día. Así que, hermanos, entonces hemos visto con claridad cuáles son las doctrinas fundamentales de la ciencia cristiana. Ahora nos corresponde, por supuesto, hacer algo como cristianos debemos hacer: compararlas con la palabra de Dios.
Y eso me lleva a nuestro segundo punto y último del sermón. El contraste de esta enseñanza con la fe cristiana bíblica. Hermanos, el cristianismo no se fundamenta en interpretaciones metafísicas y ni en experiencias subjetivas, sino en la revelación que es objetiva e inspirada de las Sagradas Escrituras. Por esa razón, ahora vamos a considerar tres verdades, que son las tres que yo acabé de mencionar, que creían esta secta, las tres grandes verdades del Evangelio que contradicen frontalmente las enseñanzas de la ciencia cristiana. En primer lugar, el Dios Trino. Como ya vimos, la ciencia cristiana niega que Dios sea una persona, y mucho más que sea tres personas en una sola esencia. No decimos que son tres dioses, decimos que es un solo Dios, dadas en tres personas en una sola esencia. Pero la Biblia nos muestra claramente que el único Dios verdadero se ha revelado como un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Mire lo que dice, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, este es el Shema, es una de las confesiones más antiguas y más conocidas del Antiguo Pacto. Y es un texto que describe que Dios es uno y que no hay otro Dios. ¿Correcto? Todo aquel que se dice llamar cristiano, cree eso. Creemos que Dios es uno. Pero también el cristiano cree que las Sagradas Escrituras nos dice que dentro de este único Dios subsisten tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por cuestión de tiempo, hermanos, no vamos a ir a cada pasaje de las Escrituras para, en todo caso, verificar lo que la Biblia dice de estas tres personas, y que es un solo Dios, y que de forma explícita nos habla de la Trinidad. Pero al menos podemos ir a uno que pone como evidencia esta hermosa verdad y que sostenemos como iglesia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese, mis hermanos, en el bautizo de Jesús podemos ver al Hijo siendo bautizado, al Padre hablando desde el cielo y el Espíritu Santo descendiendo como de una paloma. Más adelante, en Mateo 28, versículo 19, la Gran Comisión, nuestro Señor Jesucristo manda a que se bautice a todo discípulo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No es un principio mental o una fuerza impersonal. Por lo tanto, la Trinidad no es una invención de la Iglesia, sino la forma en que Dios se ha dado a conocer a lo largo de toda la Escritura. Y la Biblia lo declara de manera explícita. Amén. En segundo lugar, otra verdad del Evangelio que contradicen frontalmente las enseñanzas de la ciencia cristiana es
el pecado, la miseria y la muerte. La ciencia cristiana, como pudimos ver, hermanos, en el primer punto, enseña que el pecado no es real, que la enfermedad y la muerte son simples ilusiones, pero la palabra de Dios dice lo contrario. El pecado es una realidad que tiene consecuencias físicas, espirituales y eternas. Por favor, vaya a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, todos pecaron. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. La Biblia no llama al pecado una ilusión o un error de nuestra mente que caímos a eso, sino una rebelión contra Dios. Es más, en Efesios 2:1 el apóstol Pablo dice que el pecador sin Cristo está muerto en delitos y pecados. De manera que la Sagrada Escritura de ninguna manera llama a la muerte un error mental y tampoco es un mero eufemismo para indicar otra realidad que no sea específicamente el castigo justo por esa rebelión delante de Dios. La miseria, el dolor y la enfermedad son parte de un mundo caído que gime a causa del pecado. Negar el pecado, como lo hace la ciencia cristiana, o esta secta, es negar la necesidad del perdón de Dios. Y al hacerlo se cierra rotundamente la puerta al verdadero mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos capítulo 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Este versículo describe con precisión, hermanos, lo que ocurre con todo sistema que sustituye la verdad de Dios por el error. Ellos, precisamente de manera frontal, detienen con injusticia la verdad. Así actúan las sectas, niegan la verdad revelada de Dios y la reemplazan con interpretaciones humanas o filosóficas. Ahora bien, hermanos, puede alguno que diga, tal vez es por ignorancia que han llegado a tales conclusiones. Y sí, es posible que algunas personas hayan sido sinceramente engañadas por la sutil y peligrosa predicación de este grupo, por supuesto. Sin embargo, escuche bien, hermano, el problema una vez más del ser humano no es meramente intelectual, sino profundamente espiritual y moral. Como enseña la Escritura, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Pero por eso nos basta decir que estas personas están desinformadas. La raíz de su rechazo a la verdad es la corrupción de su corazón. Como bien enseña nuestra confesión, cuando dice todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas para su gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido ¿en dónde? En pensamientos humanos, en lo que yo crea, sino en las Sagradas Escrituras, que es nuestra fuente única de fe y conducta para todo creyente. La verdad está disponible, la luz ha resplandecido, pero ¿qué dice la Biblia? Los hombres en su condición caída prefieren las tinieblas antes que la luz, porque sus obras son malas, tal como dice Juan 3:19. Por tanto, hermanos, como hemos dicho, en tercer lugar, esta verdad, en este caso, el de poder decir que nosotros creemos
que precisamente la Biblia dice que el pecado y la miseria y la muerte es real, hace que nosotros podamos entonces venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Finalmente, hermanos, en tercer lugar, otra verdad del Evangelio que contradicen frontalmente las enseñanzas de esta secta es la deidad, muerte y expiación de Jesús. La deidad, la muerte y la expiación de Jesús. Este es el punto, creería yo, el más grave de todo. Si ya hemos visto algunos que ya es precisamente grave, negar la persona, la deidad de Cristo y también la expiación y muerte es negar precisamente la obra de Cristo, la obra perfecta de Cristo Jesús, nuestro Señor. La ciencia cristiana que dice que Jesús no es Dios, que su muerte no fue real y que su cruz no fue una expiación. Pero la Biblia declara que Jesús es Dios eterno, que se hizo carne para salvarnos y para perdonarnos. Vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Mire lo que dice. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 y versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Este pasaje, fíjese, hermanos, afirma que nuestro Señor Jesucristo no es una fuerza, ni una idea, ni una apariencia, sino que se encarnó verdaderamente como un hombre, sin dejar de ser Dios. No vino meramente a darnos enseñanzas éticas o a inspirarnos a pensar de una forma positiva, como afirman algunos. No fue solamente un mero maestro bueno que daba excelentes enseñanzas, un hombre ejemplar. Él vino precisamente por algo puntual. Él vino a obedecer perfectamente a su Padre, a morir en lugar de su pueblo y a resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Y podemos citar otros pasajes de las Escrituras que refuerzan esta verdad central de nuestra fe, como Colosenses 2:9, que dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Isaías 53:5, más Él fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hace remisión de pecado. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Estos versículos, hermanos, enseñan que la muerte de Cristo fue real, fue sustitutiva y expiatoria. Él murió en lugar de los pecadores, cargando sobre sí la culpa y recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Negar estas verdades no es un error, no es un error menor, ni una simple diferencia de interpretación. Es predicar otro Jesús, otro evangelio, y como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y precisamente la ciencia cristiana, esta secta, ha predicado un otro evangelio. Entonces, hermanos, habiendo considerado lo que enseña la Escritura
y cómo cada una de las afirmaciones de la ciencia cristiana se derrumba ante la verdad del Evangelio, debemos entonces ahora preguntarnos cómo compartimos el Evangelio con quienes han sido atrapados por esta falsa doctrina. Es cierto que los seguidores formales de esta secta, hermanos, no pueden ser comunes en nuestra ciudad o país. Sin embargo, su influencia doctrinal está presente. La escuchamos cada vez que alguien niega la existencia del pecado, reduce a Cristo a un maestro moral o habla de la muerte como una ilusión mental. Estas ideas, aunque no se identifiquen abiertamente como ciencia cristiana, han hecho eco en muchas conversaciones y formas de pensar que tenemos hoy en día. Y como dijimos antes, muchas de las personas que creen en estas cosas puede ser que no lo hacen con malicia, sino por ignorancia. Puede ser por confusión, puede ser, o por haber sido mal enseñada, puede ser. Por eso, nuestra respuesta no debe ser arrogante ni agresiva, sino que debe ser llena de gracia, verdad y claridad. ¿Cómo puede responder, hermano? ¿Cómo podemos responder a esto? Bueno, primero, enfoquémonos en lo que la Biblia enseña sobre el pecado, la miseria del hombre y la realidad de la muerte. Podemos hacerle preguntas como si el pecado no existe, ¿por qué necesitamos a Jesús? Si la muerte es solo una ilusión, ¿por qué la Biblia dice que Cristo murió y resucitó? Estas preguntas no son para debatir sin amor, sino para llevar al corazón de la persona a reconocer su necesidad de un Salvador, su necesidad de ser perdonado. Porque el verdadero problema del ser humano, una vez les digo, hermanos, no es por la ignorancia intelectual, sino su naturaleza que está caída. Es esclavo del pecado. Y el único remedio es la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora de Cristo. En segundo lugar, hermanos, debemos hablar con claridad sobre la muerte de Jesús. Digámosle que la cruz no fue solamente un símbolo vacío. Fue un evento central de la historia de la redención, un evento histórico, un evento espiritual, donde Cristo no vino solamente a enseñarnos a pensar de forma positiva, a ser un ejemplo de mártir, sino que Él vino a morir por los pecadores, a cargar con nuestra culpa y a satisfacer la justicia de Dios y a resucitar gloriosamente al tercer día para darnos vida eterna. Amén. Conclusión, hermanos. Hoy hemos examinado una secta más, la llamada ciencia cristiana, y dijimos que este movimiento no es una expresión legítima del cristianismo bíblico, ni tampoco se le tiene que interpretar que es una ciencia como regularmente lo vemos hoy en día. No se trata simplemente de una denominación distinta tampoco, como pueden serlo nuestros hermanos presbiterianos, luteranos, metodistas, los pentecostales clásicos. No, la ciencia cristiana, escuche bien, es una secta y su enseñanza es peligrosa porque niega las verdades más esenciales del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Niega la realidad del pecado, llamándolo ilusión, niega la realidad de la muerte, tratándola como un error de percepción, niega la deidad de Cristo, reduciendo al Salvador a un profeta más del montón que tuvimos, niega la cruz como medio de expiación, anulando el propósito mismo del sacrificio de Cristo. Y aunque sus mensajes puedan sonar espirituales o positivos, sus enseñanzas son un engaño profundo que aparta al hombre del evangelio verdadero. Es un sistema que no diagnostica correctamente el problema del ser humano, su pecado y su separación de Dios. Y por tanto, no ofrece el verdadero remedio, que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado.
La ciencia cristiana, hermanos, deja al pecador sin esperanza y sin salvación, porque niega tanto la enfermedad como el único medicamento, la gracia de Dios manifestada en Cristo. Amigo que estás aquí, si has estado buscando alguna respuesta interesante y filosófica, humana, psicológica, moderna, o espiritualidades que precisamente te hagan ayudar a que tus emociones puedan llegar al lloro, hoy Dios una vez más te está llamando. La verdadera libertad no se encuentra en negar la realidad del pecado. El pecado existe, sino en reconocerla humildemente, pero no solamente reconocerla, sino que debes de correr urgentemente a un Salvador, que es Cristo. No puedes salvarte con tu mente, no puedes sanar tu alma con pensamientos positivos. Solo Cristo puede darte vida eterna. Cree en el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el único que puede hacerte verdaderamente libre. Por tanto, ven a Cristo, querido amigo, reconoce que has pecado contra Dios y cree en el Señor Jesucristo para el perdón y justificación de tus pecados. Ven a Cristo y serás salvo. Y a mis hermanos, este estudio nos recuerda cuán importante es predicar la palabra de nuestro Dios, la palabra de verdad. Cuán necesaria es la Escritura para nuestras vidas. No solo para retenerla en nuestros corazones como un tesoro, sino también para vivirla, proclamarla y defenderla. La palabra no nos fue dada únicamente como para tener un conocimiento personal, sino también para que podamos discernir y rechazar el error y evitar doctrinas que son falsas y que puedan entrar sin filtro a nuestros hogares, a nuestras conversaciones, a nuestras redes sociales y a nuestros púlpitos. No subestimemos, por supuesto, estas enseñanzas engañosas. No las consideremos inofensivas. Seamos celosos por la verdad. Estemos preparados, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora bien, hermanos, todo lo que he mencionado hace un momento, todo eso es bueno, es muy importante que lo hagamos, ser defensor de la fe, discernir, rechazar el error, pero también, hermanos, quiero que consideremos que si decimos que atesoramos la palabra de Dios, la palabra hermosa de nuestro Dios, y la guardamos en el corazón, entonces también debemos de predicarla con fidelidad, pero no se olvide de esto, con compasión, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En un tiempo marcado por el relativismo, el progresismo y el liberalismo teológico, hoy más que nunca debemos predicar con claridad y convicción que Jesucristo es suficiente y que su palabra es la única norma de fe y práctica para su iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por tanto, mantengámonos firmes, seamos fieles y no nos avergoncemos del Evangelio, sino prediquemos. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo,
no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Amén. Oremos, hermanos.